Aló, Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, ¿cómo están? Mamás, papás que tienen por ahí niños que son sumamente activos, que a veces como que batallan para concentrarse, que tienen como estos arranques y tienen ahí por ahí una pequeña sospecha de que pueden tener TDAH. Este episodio es para ustedes porque vamos a ver todos los detalles de este padecimiento y justamente para eso tenemos a una invitada, tenemos a Aimee Almanza, que es especialista en neurodesarrollo. Aimee, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, muy agradecida que me hayan invitado. Aimee, pues fíjate, este es un tema que a mí me interesa mucho tocar porque creo que se ha puesto de moda. Creo que hay mucha gente que se autodiagnostica o diagnostica a sus niños como TDAH y que dice, no, es que es hiperactivo, tiene déficit de atención. Y por otro lado también están la gente que dice, no, es que es un niño malcriado, lo que necesita son unas buenas nalgadas y con eso se va a arreglar. Pero hoy queremos saber absolutamente todo sobre este tema. Platícanos, Aimee, ¿qué es el TDAH? Pues mira, es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo. Eso significa que es una situación que no se está dando conforme lo natural o lo ideal que el cerebro tiene que ir desarrollándose. Específicamente en lóbulo frontal, que es este que tenemos por acá, que se encarga de habilidades como que sencillas, convertirlas en complejas. Habilidades que ciertamente un niño de 2 años pues no pasa nada, no nos vamos a dar cuenta, pero cuando ya estamos hablando de un niño de 6, de 7 años que aún tiene estas conductas madurativas un poco más bajas, como de 3, 4, que todavía no logra seguir instrucciones, que todavía no logra su nivel académico llegar al regular de esa edad, pues ahí es donde decimos, ok, no lo estamos armando, el cerebro no está agarrando la onda de qué necesitamos y entonces ahí podríamos decir que estamos teniendo este trastorno. Específicamente hablamos de 3 tipos. Ahorita te platicaba que hay un especialista que luego escuché que había muchos más. Vamos a dejarlos como en 3 básicos. Hay 3 categorías esenciales. Ajá. El primero, yo siempre lo tomo como el primero, ¿ok? Pero puede variar. Que es el de déficit de atención. Son todos estos niños que van a perder la información, que si tú les pides que vayan por sus calcetines, ya cuando llegaron se les olvidó a qué iban. También son estos niños que de pronto van a estar así como pajareando, se quedan en las moras pensando y luego ya de pronto ya no pudieron volver. Son estos niños que les da un poco más de vergüenza, podríamos llamarlo, el incluirse a una convivencia con otros niños. Luego tenemos el segundo, que es la hiperactividad e impulsividad. Muchas veces estas las confundimos, pero la hiperactividad va enfocada a un extra de energía, extra con respecto a niños de su misma edad. Y también tenemos la impulsividad, que esta es la falta en el control del impulso, es decir, yo voy a agarrar esta taza y póngale, mi cuerpo no logro como agarrarla hasta aquí, luego la quiero agarrar más atrás y pues ya la tiré obviamente. O también un poco más cognitiva esta situación del impulso puede ser de que yo me tengo que enfocar para hacer la tarea de los números, por ejemplo, y entonces estoy pensando constantemente en otras cosas, o el hecho de simplemente voltear y ver el lápiz y yo, ya me quedé con el lápiz, feliz de la vida, ¿no? Entonces, el cerebro tiene la capacidad para poder decir, oye, esto no es lo importante, esto no es lo que estamos haciendo, lo dejo de lado y me pongo a hacer lo que sí necesito hacer. Ajá. Es el control del impulso. Y luego tenemos el tercer tipo, que básicamente es los 2 anteriores, pero una mezcla perfecta para ese niño. Ok. Muy bien, yo me imagino que la mezcla puede ser más cargada hacia la actividad o más cargada hacia el otro lado. Sí, de hecho cuando hacemos, hay muchos estudios que se pueden aplicar, pero hay uno específicamente que se llama EDA y ese te permite saber, ok,
cómo me sale de puntaje el déficit de atención, cómo me sale de puntaje la hiperactividad y luego cómo me sale el puntaje para el combinado. Si el combinado me sale alto y me sale una hiperactividad, por ejemplo, alta también, y el déficit de atención bajo, podríamos decir que está combinado, pero predomina la hiperactividad. Entonces sí es, por eso siempre digo que es una combinación perfecta, porque es ese niño, cómo se le están combinando todas las características de cómo ya las tenemos denominadas. Ok, ¿qué provoca? Ya vimos que es las categorías básicas, pero ¿qué lo provoca? ¿Es algo congénito? ¿Es algo que se da por un trauma? ¿Qué lo provoca? Híjole, hay como varias causas. La más común, regular, y la más comprobada es la genética. Okay. Viene, sí o sí debe de haber alguno de los dos papás que lo tenga y debe de haber alguien en la familia que también lo padezca, esté o no esté diagnosticado. Ya cuando llegan los papás a consulta y entonces empezamos a investigar, dices, él tiene, me dicen las mamás, o los papás sí que es ella, o de pronto se identifican personalmente, ¿no? Pero sí existe una base genética muy importante. Luego también, como es una situación, vuelvo al punto, genética, todos los disruptores, como por ejemplo los alimentos procesados, toda la exposición que tenemos a las tecnologías, este tema de estar altos en metales, también nos implican un impacto en la genética. Y luego nos pasamos a la otra, que es la epigenética, que es todo, bueno, esta parte, pero más enfocada a la crianza, o sea, al ambiente, al contexto familiar, incluso social, cómo me impacta a mí para que todo mi desarrollo se vea afectado en algún punto. Claro, yo infiero de lo que tú me dices es que yo genéticamente puede ser que tenga un TDAH como muy cargado a la hiperactividad, pero si en mi casa hay ciertos factores, puede ser que se me combine un poco más o se combine diferente a alguien que tiene mucha atención o muy poca atención. Sí, y aparte se exponencia, o sea, es como la diabetes, por ejemplo, o los cánceres, que todos traemos ahí algo en nuestra genética, pero hay otros momentos que abren esos candados y entonces lo desarrollamos. Entonces yo lo puedo tener porque mis papás tuvieron o tienen ese TDAH y yo no lo desarrollo porque mi cerebro y porque mi estimulación va adecuada. Okay. En cambio, si mis papás lo tienen, yo ya tengo ahí una semillita genética y luego en general no tenemos rutinas, estamos batallando porque siempre estamos utilizando las pantallas o luego de pronto ya no salimos con otros amigos, chalala. Obviamente esa semillita pues le voy a dar toda la alimentación que necesita para que florezca precioso y entonces vamos a tener estos síntomas. Incluso hay muchos niños que ya lo tienen por genética y luego la semillita se alimentó porque en el desarrollo ahí hubo algo que afectó y de manera muy específica en casa no estamos dando el apoyo necesario para que esa sintomatología se quede ahí más o menos como controlada. Sí, o sea, como que ahí la tenemos bajo vigilancia, pero todo va funcionando bien. Incluso también en la escuela. Si en la escuela no estamos teniendo un adecuado manejo de estas características, pues no. Fíjate, ahora que nos mencionas esto, ¿en qué momento se manifiesta? Y tengo como aquí varias dudas por la información que yo estaba viendo. Hay gente que dice, ay, no, es que se cura sola con el tiempo. O no es cierto, les da a esta edad y se quita o aparece en la adultez. ¿Cómo funciona esto? Porque como que yo entiendo que es con síntomas distintos dependiendo de la edad en la que te encuentras, ¿no? Sí, regularmente se diagnostica en la infancia. Muy específicamente se diagnostica dentro de los 6, 7 años, que es el momento en donde aprendemos a leer y escribir. Este es un proceso muy complicado que muchos decimos, ay, pues sí, ahí ya está la letra y todo perfecto, pero en realidad hay muchos procesos detrás que le dan base a que ese específicamente funcione. Entonces, como estos bases no están bien sólidas porque tenemos un trastorno, luego cuando quiero llegar a un proceso un poco más complejo, no la voy a armar.
Y luego también, regularmente en los niños, la base es hiperactividad, es energía, es movimiento. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo, desde los 0 hasta los 7 años, necesitamos mucho movimiento. El movimiento me va a permitir a mí crear conexiones neuronales. Entonces, por eso es que los niños, antes de aprender a hablar, antes de aprender a caminar incluso, empiezan a moverse solamente su cuerpo, como les va dando a entender que son los super bebecitos. Y luego, ya cuando pasamos a la adolescencia, esto se vuelve un poco complicado, porque la hiperactividad que yo tenía física se va a incrementar y se va a concentrar en una hiperactividad cognitiva. Ok. Entonces, eso quiere decir que mi cerebro va a andar súper rápido, más rápido de lo que yo puedo actuar o de lo que puede estar nuestra conversación surgiendo. O sea, yo puedo estar aquí hablando contigo, pero tú estás ya pensando en que si la comida, en que si recoger a los niños, en que si no mandaste el pendiente, en que si mañana otro podcast, chalala, ¿no? Entonces, tú se supone que tendrías la capacidad para poder dejar de lado todo eso y concentrarte aquí, pero hay muchas personas que no lo están logrando. De hecho, hace poquito se hizo súper viral un video que yo subí de cómo piensan las personas con TDAH y es así como de, ay, esta taza, bueno, la voy a llevar porque ya no tengo agua, y luego en el camino, ay, tampoco tengo un cojín, ahí me falta ese cojín, y entonces está fabuloso porque mucha gente se identificaba y muchos decían, es que yo juraba que todos pensábamos así, y en realidad no. O sea, la gente que no tiene este trastorno tiende a tener un bullicio más bajito. Pero todos tenemos ese bullicio. Realmente no tendría esa respuesta, fíjate, porque, y algo que dije sobre ese video, es que en realidad nadie se pone a platicarte, o no es tema de conversación, cómo funciona nuestro cerebro. Es como por ejemplo, en las mujeres el tema del ciclo menstrual. A lo mejor yo padecí muchísimos dolores y muchísimo sangrado, pero pues no te ando preguntando, oye, Claudia, ¿y tú cómo te baja? O chalala, ¿sabes? O sea, claro, es algo como muy personal de cada individuo. Sí, o sea, y realmente no socializamos sobre cómo está funcionando tu cerebro y sobre que hay momentos en los que de plano no le estás dando y la gente o de manera social vemos el éxito como algo que necesitamos llegar y entonces tú supones que como tu cerebro siempre anda súper alerta o en friega siempre, pues es como lo normal que tendría que ser para lograr el éxito. Claro, fíjate, me tocó algún día estar en la habitación de una amiga y tenía muchísima decoración, libros, cosas, cartas, bueno, pero una cantidad muchísima, ¿no? Yo le decía, ¿sabes qué? Vámonos a la sala, es que aquí no puedo platicar. Y luego me dice, ay, pues qué rara. Le digo, ¿qué rara yo? Le digo, qué rara tú que tienes tantísima información como desplegada, ¿no? Entonces me dice, qué raro que no te puedas concentrar. Y yo, pero yo estaba así sorprendida, decir, ¿de qué estás hablando? Pues y lo raro es todo lo que hay alrededor, ¿no? Es este universo expuesto gigante que yo le decía, es como estar adentro de tu cabeza, o sea, seguramente así se ve. Sí, ciertamente. Y la verdad es que sí, así se ve, o sea, ¿sabes? Es muy complicado, por ejemplo, yo en el centro que están otras 2 maestras trabajando conmigo, o sea, yo estoy diagnosticada con TDAH con base en déficit de atención, porque la verdad muy hiperactiva no soy, pero algo tengo por ahí, pero ellas saben perfectamente que, o sea, hay veces que me tienen que poner post-its o en general mi escritorio está lleno de post-its, tengo una agenda, pero también tengo el celular, pero, o sea, tengo información por todos lados porque mi cabeza lo va cachando. Claro. O el otro día me estaba comiendo una galleta, me dio mucha risa porque ya perfecto, o sea, me acabé mis galletas y me quedaba una. Dije, wow, ya nomás me queda una galleta, qué triste. Y luego de repente moví unos papeles y había dejado otro pedazo de galleta ahí abajo. O sea, en 5 minutos perdí un pedazo de galleta y mi cabeza ni lo había identificado. Entonces cuando lo veo dices, oh, wow, y entonces ya me comí esa galleta y dejé la otro pedacito por acá. Entonces sí, muchas veces como que vamos teniendo esta hiperactividad mental que no nos permite como... Fíjate, esta condición, este padecimiento, pues la etiqueta correcta, ¿no? Me genera así como mucha intriga porque yo estoy segura que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, va a decir, oye, yo no me siento fuera de parámetro, pero me pasa que pierdo siempre el celular, las llaves, que se me olvidaron las galletas. Entonces, yo siento que esas son conductas muy naturales
que todos pudiéramos tener, pero, o sea, ¿en qué momento ya eso cruza la línea? Fíjate que esto es lo que más hace difícil el diagnóstico. Claro. Porque para poder yo diagnosticarlo o cualquier especialista que lo pueda diagnosticar, necesitas tener una serie de baterías, una serie de pruebas que te estén indicando que sí, o sea, esta que yo te digo, la EDA, y luego tenemos otra en el centro que se llama Kumanin, y luego también podemos hacer un electro, pero también podemos hacer un mapeo, y todos me van a dar, y bueno, estos primeros dos son neuropsicológicas, pero luego estos dos son neurológicas, son de estudios de imagen, que cuando combinas la información de todos, puedes decir, sí, seguro, sí tiene, o sea, sí está presentando, porque aparte, estamos diagnosticando antes de los 7 años. A los 7 años el cerebro hace el primer corte neurológico. Entonces, ¿eso qué hace? Que si yo estoy diagnosticando antes, ni siquiera le estoy dando chance de llegar a la meta del primer corte. Ajá, entonces, ¿cómo le puedo yo estar pidiendo como que me dé tanto rendimiento si no le estoy dando chance de llegar? Pero también hay muchos niños que desde antes, o sea, no necesitas llegar hasta los 7 años para darte cuenta. Muy evidente. Claro. Pero lo que yo siempre digo, y es como muy, muy de mi estilo, es por lo menos para el medicamento neurológico, espérate hasta ese momento. Claro. También hay un punto en que los papás siempre están buscando como, oiga, es que yo necesito que ya me dé un diagnóstico, necesito saber qué tiene mi niño. Como, oye, calma, o sea, número 1 te va a llevar tiempo, porque son estudios, porque son pruebas, porque necesitamos darle chance. Ahora, los estudios de imagen, no sé si sepas cómo funcionan, pero el niño tiene que quedarse despierto toda la noche para cuando llegue al estudio pueda dormirse. Caer exactamente. Claro. ¿Cuánto tiene el margen? 20 minutos, ¿no? Y que... No estoy segura de ese tiempo, pero, o sea, igual tiene que sí estar te pueden recién dar más, dormido. Sí, o sea, sí te pueden dar un poco más de tiempo porque hay muchos niños que no se van a querer dormir porque justo ya afectaste este ritmo circadiano que está afectado, o sea, que está en un área específica en el lóbulo occipital, si no me equivoco, que también eso está implicado en los temas sensoriales y entonces el niño no se va a querer dormir porque ya lo sobreestimulaste. Sí, claro. Y si se queda dormido, se quedó dormido sobreestimulado y eso nos va a dar una hiperactividad. Aparente. Porque el cerebro se quedó así como que intentando descifrar qué es lo que estaba sucediendo porque, pues, ¿qué onda? Pues si ya es la noche, ya cenamos y luego mis papás me sacan que la tele y luego me sacan los juguetes y luego me meten o sea, me tienen siempre súper activo, pero ¿qué onda? Yo ya estaba cansado, entonces metemos al cerebro en una sobreestimulación y luego le pido que se duerma, se tranquilice para poder evaluar el cerebro. Y lo mismo pasa con los estudios neuropsicológicos, o sea, las pruebas, los estudios que en esos son los que yo me baso. Si el niño venía con berrinche, si el niño venía con una situación emocional desde la escuela, eso va a estar... mal día. Claro, o sea, me lo va a reflejar ahí. Entonces, no es justo yo decir, pues sabes que con este estudio ya te diagnostico y entonces te doy el medicamento y entonces mándelo a terapia y es una serie de información que los papás no alcanzan a bajar para cuando ya están viviendo todo el tratamiento incluso neurológico, porque un medicamento le tenemos que dar entre 2-3 semanas para saber si nos está funcionando o no, porque sí puede ser que desde la primera semana tengamos efectos secundarios no muy favorables, pero a lo mejor en la segunda y en la tercera disminuyen y ya perfecto, solamente era que el cerebro se ajustara a las nuevas dosis, pero hay veces que no, y entonces ya viviste 2-3 semanas de un caos impresionante y entonces del neuro ya te cambia el medicamento y vuelven a empezar esas 2-3 semanas y así te vas hasta que encuentras una dosis ideal para tu pequeño. Fíjate, lo que me hace pensar que no solamente hay diferentes tipos, sino como diferentes intensidades de este trastorno. Sí. Entonces hay gente, hay niños, en este caso estamos hablando específicamente de niños, hay niños que lo tienen como muy marcado y hay algunos que es como tan, no sé, a lo mejor tan discreto que es como cuando batallas para diagnosticar. Sí tienes razón. También hay muchas cosas que, por ejemplo, yo como maestra frente a grupo tengo cierta tolerancia a ciertas conductas de los niños. Si yo tengo baja tolerancia,
todo lo que haga mi niño va a sobresalir, va a ser foco rojo y entonces voy a estar encima de los papás. Algo pasa, vaya y llévelo. Pero si yo tengo una alta tolerancia, incluso voy a decir, ay, no, precioso, es que no pasa nada, yo te ayudo, yo te resuelvo, chalala. Y eso también nos va a afectar porque entonces no me voy a dar cuenta. O si es un tipo déficit de atención, son estos niños que pueden pasar desapercibidos y no nos vamos a dar cuenta en el salón de clases. Son estos niños que tengo que traer en la cabeza siempre como maestra, porque solamente el que tenga hiperactividad me va a botar, porque es el que anda haciendo cosas indebidas de alguna forma. Claro, pero el que él tiene como, que es como más retraído, que a lo mejor no está trabajando, no está poniendo tanta atención, pero no hace mucho ruido. Es más difícil diagnosticar. O que no se, a lo mejor que no se integra tanto en los equipos. O sea, ese es como el más complicado. Es complicado de canalizar, voy a cambiar mi palabra. Es complicado de canalizar porque no me voy a estar dando cuenta, como que no me bota a mi vista. Tengamos en conciencia que generalmente en las escuelas es el primer punto para poder canalizar y decir, este niño tiene un foco rojo porque no está funcionando. Porque en casa, de manera frecuente, todo se mueve alrededor de los niños. O cambia muchísimo la rutina diaria. En que si mamá vivió esto en su trabajo, que si papá vivió esto, que si ellos están peleados, que si tenemos un abuelito enfermo, chalala. Como que todo va modificándose constantemente y en general en la escuela todo es bastante rutinario, todo entra como dentro de una misma línea. Entonces, regularmente donde más canalizamos es la escuela. Entonces, sí, las escuelas, depende también mucho de los maestros y entonces ya empieza todo este proceso de diagnóstico, de decir, es que a lo mejor sí, pero es que a lo mejor no, y luego sí me doy cuenta desde los 3 años que algo no anda bien, y luego sí me doy cuenta hasta los 8, 9, porque sí me habían dicho en el kinder, pero pues no pasa nada, es el kinder, como que... Sí, está muy chiquito. Ajá. Y en realidad no, o sea, antes de la primaria es el primer corte. Híjole, y es que mira, yo hoy por hoy en el 2023, ¿no? ¿Qué pasa? Tuvimos una pandemia previa, los niños de pandemia llegaron, no sé, algunos niños como muy inmaduros, siento yo, a las escuelas, y este proceso de adaptación no fue el más fácil, y como yo no me confundo entre si es que es un niño pandemia o tiene esta hiperactividad, ¿no? O sea, estuvo en mi casa, yo lo hice homeschool, pues no acostumbraba a las reglas tan estrictas, pues está teniendo como estas conductas que a los maestros no les parecen las mejores. Por eso tenemos que esperar un periodo de 6 meses. En este periodo de 6 meses, los niños sí o sí se adaptan en la escuela. O sea, ya, por ejemplo, cada vez que entramos de vacaciones, es un periodo de adaptación. Ejemplo de entrar, por ejemplo, en agosto. Es un periodo de adaptación a lo mejor de un mes. Entrar en enero es a lo mejor un proceso de adaptación de 2 semanas. Pero incluso regresar de un puente son 2-3 días de adaptación. Entonces, sí, mi niño, depende de cómo venga la situación. Por eso te digo, como que tienes que hacer un match entre toda la información que tienes y crear un match específico, pero a lo mejor no lo va a dar. Y entonces nos vamos con calma. Lo que sí o sí tenemos que trabajar es la estimulación. Okay. Porque la estimulación nunca le va a hacer daño a nadie. Okay. Entonces, mejor que tú empieces un proceso de estimulación desde ahorita y hasta dentro de 8, 9 meses recibas un diagnóstico certero a decir, ¿quién sabe? Me espero. Exacto. ¿Y para qué voy a empezar yo a invertir? Porque es una inversión económica sin duda. ¿Para qué voy a empezar a invertir tiempo, dinero, esfuerzo? Si hasta los 8 meses, dentro de 8 meses me dices, claro. Dentro de 8 meses ya nos vemos. Ya estoy escuchando de que, ay, ¿cómo exageras? Sí, pero realmente ponte a pensar como que ya tangiblemente, ¿qué preferirías? ¿Invertir 8 meses para luego darte cuenta que no? ¿O dejar pasar 8 meses, perder 8 meses, para luego darte cuenta que sí y que ya perdiste todo ese tiempo de estimulación? Claro. Yo quisiera entrar al tema de la estimulación, sin embargo, hay un paréntesis que quiero hacer en tema de diagnóstico. Y ahorita lo veíamos fuera de cámaras. Yo tengo una amiga que me dice, yo me autodiagnostiqué, dice, porque leía las instrucciones del examen y no podía salir como de ahí.
Dice, pero nunca nadie se dio cuenta de que yo tenía como este trastorno. Dice, pero yo, o sea, a mí como alguien que lo vivió, se me hacía así como que yo, pues, ¿cómo es que ya van tan avanzados? Pues si yo no salgo de ese tema, ¿no? Y hay una diferencia entre el diagnóstico entre hombres y mujeres, me comentas tú fuera de cámaras. Sí, porque ciertamente el cerebro sí funciona distinto. Okay. Aún no logro descifrar o no logro estudiar lo suficiente para saber si esta diferencia va marcada sí por temas fisiológicos o genética, porque hay ciertas cosas que están más marcadas en hombres y mujeres y eso viene desde genética, o si es parte de esta condición social. Entonces, tema cultural. Claro, el punto es que sí hay más diagnósticos en hombres que en mujeres. Y luego te voy a fallar con el nombre de este especialista, pero ella dice mucho que no es que existan, Pamela Casís, no es que existan menos mujeres que tengan trastornos o, pues sí, de manera general, trastornos o situaciones neurológicas. Me perdí, ¿me puedes ayudar a recordar? Claro, o sea, estábamos viendo que si los hombres y las mujeres, las mujeres como que son menos diagnosticadas. Ah, sí, ok, ya la retomé, ya ven, es que una disculpa. Pero sí, no es que en las mujeres sea menos, sino que en mujeres logramos ver una forma de moldear o estabilizar todo lo que está sucediendo. Somos muy recursivas. Somos como más fáciles de hacer como que no pasa nada. Como de apagar. Somos como no queremos dar problema. Sí. Y entonces vuelvo al punto de no sé qué tanto es neurológico o qué tanto es una condición social. Oye, a mí me encanta que ahorita me dijiste, oye, ya me perdí, pero es que tú nos dijiste claramente, y me nos dijo claramente, yo tengo TDAH. Y entonces así en esos chispitas es lo que uno alcanza a ver, ¿no? O sea, que es como completamente normal, a muchísimos ponentes le ha pasado, y que hacen como una pequeña pausita o, ¿en qué estamos? En esto. Entonces, pero justo en este tema yo digo, eso es como la chispita de ese tema del TDAH. Sí, bueno, pero a mí me pasa siempre. O sea, esté yo sola, esté con gente, esté en un podcast, porque ciertamente estar aquí en este espacio pues es imponente, ¿no? Estar en una entrevista con cámaras, chalala, un espacio nuevo y quién sabe qué van a preguntar y bueno, o sea, eso puede ser una condición que pueda generar que mayor mi cerebro, estrés. Claro. Pero a mí me sucede, o sea, esté yo sola, esté recién dormida, recién despierta, recién lo que sea, me sucede. Y luego te quiero platicar rápidamente mi experiencia de cuando me diagnosticaron fue porque yo quería pues empezar a estudiar toda esta parte del cerebro. Yo estudié licenciatura en educación preescolar y la verdad es que no nos dan esta base de la neuroeducación, ¿no? O sea, como entender cómo está funcionando el cerebro para entonces saber cómo voy a tratar. Por supuesto. Pero encuentro a otro especialista por fuera y entonces yo le digo, necesito que me enseñes porque necesito que mi tesis sea sobre eso. Fue todo un tema, pero dentro de ese tema él me dice, bueno, yo ya te conozco de tiempo atrás, sí te enseño, porque aparte como era un proceso de tesis lo tenía que hacer yo todo, ¿no? Pero es posible que por las características que yo he visto en ti, las que sean positivas o negativas son características, puedes afectar el resultado de los niños. Entonces, te tengo que hacer estudios primero. Él no me dijo, creo que tienes, no. Él me dijo, te voy a hacer estudios. O sea, te enseño, pero primero déjame estudiarte. Yo, sí, perfecto. Y te vienes un día, te va a hacer un electro, te va a hacer un neurofeedback, chalala, ¿no? Y yo, ingenua, en aquel momento, me venía tomando un café. Entonces, me ve con el café y me dice, ¿cómo si te voy a medir temas neurológicos vienes con un estimulante del sistema nervioso central? Pero bueno, claro. Me dice, va, te lo hago. Aún con el café en mi sistema, podíamos ver perfectamente cómo había momentos, obviamente micromomentos, tampoco crean que estoy loquilla, pero cómo habían micromomentos donde mi cerebro se apaga y existe una real desconexión cerebral y luego vuelve ya y perfecto. Pero esa es una pauta para poder decir, ¿sabes qué? Si tienes TDAH. Y luego ya lo empiezo a estudiar y digo,
sí soy todo esto que yo estoy diciendo y viendo en los niños. Y hay algunas mamás que me dicen, es que por eso puedes conectar con ellos. Porque, desde la empatía. Claro, porque sabes qué es lo que está sucediendo. Pero sí, por eso me suceden esas cosas. Fíjate, a mí me encanta que aparte de tu formación académica y tu especialización y que tienes como la empatía de la vivencia, puedas como abordar esto que vamos a hablar, que es que sí, o sea, sí lo tengo, sí ya sé qué característica tiene, cómo ahora yo que tengo a mi niño con este trastorno, dependiendo de las variantes, cómo puedo ayudarlo, qué sigue, o sea, ya me diagnosticaron, cómo lo ayudo, cómo le hablo, cómo lo trato en casa, cómo le pongo límites, cómo le exijo notas en la escuela. Fíjate que ese que sigue te puede llevar muchos años y yo no soy mamá, pero las que son mamás no me dejarán mentir que nunca acabas de conocer a tu niño. O sea, siempre salen con algo nuevo y siempre andan como que algo ya les dijeron y entonces ya su mundo cambió y tenemos que ir aprendiendo como papás cómo acompañar en diferentes momentos. Y en este momento del diagnóstico, nosotros como papás vivimos un duelo. Tenemos que ser muy pacientes porque existe ese duelo y yo tengo que trabajar, o sea, este duelo no entra el niño no dice, ay, no manches, pobrecito de mí, no. Claro que no. Entonces, el duelo va primero con los papás y, por ejemplo, los niños dicen, puedo hacer cosas, ya me voltearon a ver, estamos haciendo algo, o sea, ellos van sintiendo cómo va cambiando de manera general. Y ayer yo hablaba con una mamá que me decía, es que el profe de inglés me mandaba muchas notas no tan buenas y en el momento de entrega de evaluaciones yo me acerco con él y le platico, profe, es que mi niño tiene TDAH y aparte tiene otra situación que viene por epilepsias. Y luego el profe se queda así como de, no señora, pues es que no me habían comentado, pero qué bueno que me dice para poder tratarlo distinto. Y decimos, pero es que como maestro tienes que ser tan cambiante, tan maleable para lo que necesitan tus alumnos. Entonces, los niños sí van sintiendo en este proceso, en este camino, muchos cambios. Los papás llevan su duelo y entonces te voy a platicar cómo lo manejamos nosotros en el centro. Entran, llegan, hacemos valoración, a lo mejor aplicamos algunos estudios, a veces ya vienen con electros o estudios de imagen, a veces no, pero tomamos toda esa información y yo les digo, bueno, me tengo que basar en su desarrollo. Esto no lo tiene, esto sí, esto no. Ok. Tengo que trabajarle esos. Porque aún con esos niveles como normales en todas las habilidades que tendríamos que tener en cada una de las etapas o los años, aún con teniendo todo check en la vida diaria, estamos batallando. Entonces, eso sería tener un trastorno. O sea, de manera general mi desarrollo va en orden, pero no estoy logrando los objetivos. Ahí estamos siendo afectados por otro momento, pero si mi niño de esto todavía tiene puntos bajos, pues sí lo tiene o no lo tiene, estos están bajos de todos modos. Tengo que empezar a trabajar en su desarrollo, porque un niño que tiene TDAH ni sería bueno ni sería sustentable que se quede en terapia para el resto de su vida, ni que tome medicamento para el resto de su vida. Entonces, lo ideal es darle herramientas para que exista como todos los demás neurotípicos, para que tenga herramientas y, por ejemplo, a mí antes me causaba mucha pena o mucha vergüenza decir, ya se me fue la onda, ayúdame. Y ahorita es como, o sea, me fue la onda, si me vas a ayudar, qué bueno, y si no, alguien más me va a ayudar en la vida. O sea, yo ya pasé ese proceso, pero los niños, pues obviamente lo viven como un proceso de duelo y más, bueno, ese momento, pero es antes del diagnóstico, porque son las maestras las que entran a decir, no, es que no le hagan caso porque si alguien le está hablando, no se va a poder concentrar. Entonces ya estoy dejando una semilla en todos los demás niños para decir, no, ignóralo. Claro, y no tiene la capacidad suficiente. Entonces, ese es el duelo como que los niños van viviendo cuando empezamos un estímulo, le damos baje a ese duelo y luego entra el duelo de los papás y ahora sí avanzamos, ¿no? Pero primero tengo que hacer que las condiciones estén ideales, es decir, en la escuela ya no sea el niño el foco rojo, porque también si él está haciendo el foco rojo, la maestra, la directora
las auxiliares, los tíos, los abuelos, siempre están encima, porque algo le está sucediendo y entonces estamos duro y dale con los papás de tienes que hacer algo, es que no, este niño no está bien, es que lo tienes que ayudar. Y entonces el niño, por supuesto, empieza una sobreestimulación y una sobreexigencia y también una ansiedad. Eso hace que todos los niveles despeguen muchísimo. Okay. Y obviamente nuestros síntomas van a ir al cielo, ¿no? Entonces, tenemos que ver al cerebro en un ambiente óptimo o ideal para que entonces incluso la estimulación que está recibiendo terapéutica agarre más fuerza y entonces ayude a que el cerebro se pueda conectar. Un cerebro que está en crisis, un cerebro que está en ansiedad o en emergencia, pues por supuesto no le va a importar crecer, le va a importar sobrevivir. Claro, y es que mira, yo por ejemplo, como tú lo planteas desde en la escuela, hay como o sea, como que ya no estamos funcionando correctamente, ya no estamos alcanzando los logros, etcétera, ¿no? Y estamos siendo un poquito marginados porque la maestra dijo, oye, no le hablen a Aimee porque no va a poner atención. Entonces ya como todo esto que nos dices. Yo veía cuando estaba estudiando el tema como estos momentos de muchísima concentración. Veía como estos momentos de como una desconexión, como un cansancio, y veíamos como el sistema de dopamina con las recompensas. Entonces, para ser funcionales y un niño chiquito en la escuela, ¿cómo manejas eso? Porque muchas veces no se va a concentrar en la escuela y otras veces va a querer hacer un proyecto en 2 días y un día va a estar muy alegre, va a querer explorar y otro día no va a querer nada quizá. ¿Cómo, o sea, a través de la estimulación o qué tipo de estimulación es la que se usa? O sea, ¿cómo se reentrena el cerebro? Hay un tipo de terapia que se llama reeducativa. Puede ser reeducativa psicomotriz, reeducativa cognitiva, y también hay pues distintos métodos, ¿no? Está el conductual, que es en lo particular no me encanta tanto por el tema emocional, lo dejamos un poquito de lado, pero nosotros en el centro, por ejemplo, como que involucramos distintas teorías para hacer que funcione para ese niño, así como un diagnóstico o un trastorno, como está marcado en el DSM-5, este niño no encaja perfecto porque de una sola terapia va a encajar perfecto en su estimulación. Entonces, nosotros nos enfocamos en incluir temas psicomotrices para ayudarnos a reactivar todo el tema neurológico, empezar a conectar. Nos encargamos de estimular esas habilidades cognitivas, para que esté entrenando el cerebro de cómo trabajar bajo presión, de cómo trabajar con tolerancia a la frustración, de cómo decir, bueno, ¿sabes qué? Es que esto no me funcionó, pero esto sí, que eso es la planeación. Y aparte, le damos estimulación o le damos un acompañamiento de regularización académica para que él entienda las bases. Por ejemplo, una maestra que vayan en un proceso de lectoescritura no se va a regresar si el niño no logra identificar las vocales. Las vocales, por supuesto. Pero mira, yo quisiera que me pusieras un ejemplo que yo y la audiencia pudiéramos entender de cómo le enseñas a un niño tolerancia a la frustración. Yo te voy a poner un ejemplo que yo he visto como en las escuelas Montessori, que por ejemplo, que no es como para TDAH, ¿no? Sino una técnica Montessori es que estén N cantidad de tiempo en silencio, todos con un globo en su pechito. Porque ¿qué es lo que buscan? Que puedan estar solamente como en ese momento, ¿no? Dime algún ejercicio que la gente pudiera hacer en su casa, fácil, rápido, que una mamá que está viendo estos brotes de falta de tolerancia del niño pudiera usar. Aquí entra mucho el perfil sensorial. Entonces, nosotros ¿qué hacemos en el centro? Lo exponemos a momentos que sabemos que le van a frustrar. Ok. La diferencia entre una terapia y a casa es que en terapia siempre estamos dispuestos a hacer una contención emocional. Siempre le digo a las mamás, ¿tiene tiempo? Yo me meto a trabajar la contención emocional. ¿No tiene tiempo? No le voy a pedir a él, porque entonces yo no lo voy a poder cerrar. Entonces, en papás, así tiene que funcionar. Ustedes tienen que escoger sus batallas para decir cuándo sí
me voy a aventar el tiro de que media hora esté gritando, pataleando, que no le encante, que se ensucie y luego se desespere. Y yo estoy disponible emocionalmente. Como papás no siempre lo estamos, porque somos personas. O sea, ustedes díganme si yo puedo tener la paciencia a todas las personas en mi familia, como le tengo a mis niños en terapia. Por supuesto que no, porque fuera de terapia yo soy una persona común y corriente, con sus traumas, con sus lo que sea, ¿no? Dentro de terapia, yo puedo detenerme a observar a los niños para decir, ¿sabes qué? Específicamente con un niño, batalla para sensaciones. Le voy metiendo las sensaciones. Que si con la espuma, que si con gomitas, que si con pintura en las manos, pero le estoy como metiendo distintas sensaciones, los Orbis, material de madera, material de foamy, material de plástico, bueno, sí, básicamente son como en general. Pero yo estoy lista porque sé que a lo mejor en ese momento va a detonar algo. Okay. Y lo voy a ir modificando. En casa, ¿qué puedo hacer? Monto un escenario. Siempre para los niños, si nosotros lo hacemos en historia, en cuento, va a ser muchísimo mejor. En imaginativo, o sea, tú y yo sabemos perfectamente que esta es una mesa de madera y tú y aquí venimos a hacer el podcast. Pero si yo ahorita te digo, y entonces vamos a imaginar que esta es una mesa y es un lago, y entonces por acá vamos a poner a todos los papás o las mamás de las letras, y acá vamos a poner a todos los bebés de las letras. Y entonces tenemos que hacer que vaya cada bebé con su mamá, y ahí estoy trabajando que reconozca las letras, que me trabaje la conciencia fonológica, que es reconocer el sonido de las letras, que aparte me relacione mayúsculas con minúsculas, y entonces puedo yo empezar a trabajar muchísimas cosas con letras, pero a través de un juego. Estoy trabajando con él. Va a haber momentos en los que yo no puedo hacer esto, y entonces me siento a hacer la tarea que nos dejó la maestra en hoja y papel. Pero si yo tengo opción, me pongo a hacer una estimulación de este tipo y conecto. Realmente mucho de lo que necesitamos es conectar con nuestros niños, es detenernos, observarlos, y ellos nos van diciendo muchas cosas. ¿Cómo será esta contención emocional? ¿Cómo se ve cuando un papá está dando contención emocional a su niño? En palabras bien básicas, aceptar su emoción. Claro, aceptar que no le está funcionando, aceptar que está desesperado, aceptar que no le gusta. Y muchas veces no tenemos el tiempo para detenernos y aceptar que eso no le encanta. Justo anoche, no sé cuándo vaya a salir el podcast, pero justo ayer me pasó, un niño llegó a valoración, le iba a hacer la prueba, llegó a las 4:30 de la tarde, feliz, contento, emocionado, fabuloso. Nos íbamos a ir a las 6, más o menos, ya era momento de que se fueran. Oye, ponte los tenis. No, que me los ponga mamá. Es que no te los va a poner mamá, porque en este lugar hay reglas, y en este lugar todos los niños se ponen tenis. Si necesitas ayuda, yo soy quien te ayuda. No, me los va a poner mamá. Y empezó a aventar los tenis. Le dije, mamá y papá te van a esperar en el carro hasta que tú y yo estemos listos para lograrlo. Obviamente en este momento yo ya pregunté si teníamos tiempo. Si no, que la mamá le ponga los tenis y con permiso, porque no me puedo yo meter a la dinámica familiar. Claro. Y eso también sucede, por ejemplo, en el súper. Es lo que decías, escoge tus batallas. Claro, o sea, en el súper, hasta ahí ahora en el carrito lo sientas, y entonces tú vas manejando desde la parte de enfrente del carrito, pero llevando al niño de frente. O sea, tú vas de la parte pequeña, ya ves que están como así, lo agarras de aquí, y entonces vas llevando al niño como si él estuviera manejando el carrito, porque va de frente y va observando. Si él solamente te va viendo a ti, pues por supuesto se va a aburrir y por supuesto va a querer hacer 800,000 cosas. Pero lo voy estimulando, y entonces vamos moviendo, y mira, ya viste las galletas que te gustan, a ver si las encuentras. Y entonces voy jugando con él. Pero va a haber, y a lo mejor eso me va a tomar 1:30 en el súper. Porque no voy, dice mi mamá, es que a lo que vas, Aime. Entonces no voy a lo que voy a jugar, porque voy con un niño. Si fuéramos tú y yo, pues a lo mejor sí, a lo que vamos, y tú y yo me voy por una cosa y tú por otra, y salimos en 5 minutos. Pero si yo no tengo esta 1:30, me voy con media, y a lo mejor me lo trepo y lo tengo que hacer más rápido porque su nivel de atención va a bajar, y entonces voy a tener menos tiempo del posible. Ok.
Pero estos son como momentos en donde tenemos que estar volteando a ver a nuestros niños, de saber, como papás es impresionante la habilidad que tienen para saber qué necesitan sus niños y para saber cómo son. Solamente es conectar con este instintivo, es una situación instintiva, es conectar, saber, porque nos podemos hacer mensos en la palabra, pero no podemos decir, ay, sí, mi hijo es el más tranquilo del universo. Sabes que no. Y si ya sabes que no es el más tranquilo del universo y sabes que te lo entregaron llorando en la escuela y sabes que anoche no durmió, ¿por qué esperarías que te dure 40 minutos en un súper haciendo nada? Realmente nosotros, ¿cuántos de nosotros aguantaríamos quedarnos en el auto y que alguien más fuera a comprar, por ejemplo, a una plaza comercial, fuera a comprar algo y nosotros ahí esperamos sin hacer nada? Es lo mismo que sucede con los niños, realmente no los involucramos en la dinámica, entonces claro que se van a desesperar. Hay unas situaciones conductuales que van bien marcadas y tenemos que poner límites y lo siento. O sea, te acompaño en tu duelo, pero esto va a ser. Pero hay otros momentos en donde sí podemos voltearnos en emoción y voltearnos en juego para con ellos, para que se sientan incluidos. ¿Sabes algo? Hasta en los restaurantes, el simple hecho de que no en todos los restaurantes exista un lavabo a su nivel, eso ya los está inutilizando y hace que una mamá o un papá los tenga que cargar, los apachurre y entonces rápido y chalala. O sea, si tú les pones un baño a su nivel, ellos se lavan las manos sin ningún problema en lo que mamá se lava sus manos. Ok. De manera general, no estamos listos para los niños. Fíjate, entonces ya lo vimos, ya sospechamos, ya diagnosticamos, ya me acerqué con un especialista que a mí me queda claro que aquí, por más que nosotros nos documentemos, vamos a necesitar este acompañamiento. Ya vivimos el duelo, ya empezamos a trabajar con toda esta estimulación y, como decías, como este acompañamiento que vivimos con el niño. ¿Qué más hay? O sea, ¿esta es la parte de la terapia como tal? Obviamente habrá momentos y lugares donde tengamos el medicamento. ¿Cómo más atendemos este trastorno? Sin duda, un punto muy importante tendría que ser la alimentación. La alimentación. Porque muchos, y la verdad es que me voy a balconear otra vez, porque vuelvo al punto, tengo una sobrina de 7 años y pues obviamente hace 7 años yo apenas estaba pensando en qué quería hacer, ¿no? Y mi sobrina estaba chiquita, yo estaba comiendo unas fresas y se acerca y me pide una fresa, pero ella apenas estaba cambiando de lactancia, fórmula, lo que fuera, a comida sólida. Y yo le iba a dar una fresa. Y hasta que mi prima así diciendo, no, por favor. Porque las fresas, los frutos rojos son alimentos muy alérgicos. Entonces tienes que llevar un proceso desde ese momento. Entonces yo iba a posiblemente provocar una situación disruptiva para ella, que solamente la mamá lo iba a atender. ¿Estás de acuerdo que yo no le iba a llevar al hospital si algo sucedía? Claro. ¿Por qué le damos azúcar a los niños si yo no lo voy a cuidar después? Ok. O sea, la alimentación de sobreestimular con azúcar. Yo he visto niños en Starbucks y yo digo, no. Los niños, o sea, no es por el espacio, es porque pues no están en edad de tomar café. Incluso creo que el matcha, tengo ahí mis dudas de qué tan benéfico sea para un niño, ¿eh? Pues es que es estimulante, ¿no? Sería como té verde. Sí, ajá. Es una variante del té verde, ¿no? Sí sería estimulante, es como darle chocolate o darle café. Todos los alimentos tienen un impacto en nuestro tema orgánico, vaya. Entonces, si yo le estoy dando azúcar, obviamente voy a alterar estos niveles de energía. Y lo más importante es que hay un proceso de mielinización en el cerebro que se utiliza proteínas y grasas, pero básicamente es como una mielecita que se forma para que el estímulo pase mucho más rápido por las neuronas y se conecte mucho mejor. Okay. Cuando nosotros tenemos una alta ingesta de azúcar, ese proceso se ve afectado. Okay. Entonces,
les estoy incluso afectando con esta paleta que yo le di todo mi amor y mi cariño para darle esta paleta. Incluso estoy afectando su proceso cognitivo. Entonces, no es solamente, ay, sí, qué payasa, no le estés dando azúcar. Es que desde el otro día vi que le daban a una bebé de 9 meses un pastel y no pasa nada. Pero en realidad es que el cuerpo no está listo para eso. O sea, tú dale incluso por ejemplo a mí dame un café y me voy a poner como loca. O sea, incluso puedo tener taquicardias. ¿Cómo se enteraron mis familiares de esto? Porque yo lo dije, pero un niño, ¿cómo te puede decir que esto le provoca un café? Me va a provocar una adrenalina que por supuesto me voy a volver o sea, lo voy a estar necesitando estos niveles altos porque mi cerebro está pausado o tiene disruptores. Y luego aparte, si me das el café, me voy a poder focalizar más y entonces voy a querer más. Es lo mismo para un azúcar. O sea, el azúcar me va a llevar a un pico de energía que me va a encantar y luego después cuando baja mucho más abajo de lo normal y luego lo voy a volver a necesitar. Okay. Por eso hablamos de una adicción al azúcar. Ok, entonces habrá que cuidar la manera que le hablamos, lo que come, el azúcar, mucho cuidado. ¿Qué hay de las pantallas? Es todo un tema las pantallas. Justo ahorita subí unas historias al respecto. Pero las pantallas están muy normalizadas en nuestra vida porque los adultos pues, las usamos para todo. Sería imposible pedir, por ejemplo, yo hasta traigo 2 celulares. Porque en uno está mi trabajo y en el otro... tu vida. Sí, un poco, pero sigue estando mi trabajo porque están redes sociales y luego si alguna mamá me escribe por Instagram o por chalala, pues conecto, ¿no? Pero es imposible decir no utilices pantallas. Lo que no es imposible es poder decir no en niños, porque para que pueda entrar todo lo que entra alrededor de nosotros entra por estímulos. Yo te estoy escuchando, te estoy viendo, hay luces, todo está entrando por medio de mis 5 sentidos, que son los normales básicos que todos conocemos, y luego hay 3 más, que me dan percepción en el espacio, el sistema vestibular, cómo estoy, si yo estuviera de cabeza, hablaría incluso distinto, pero como estoy derechita o luego que me acuesto así, entonces ya se escucha como todo diferente, perdón por el micro, pero... el sistema vestibular también es uno de los sentidos. Entonces, entra la información, se procesa, va al lugar donde tenga que ir y luego avienta el cerebro una respuesta. Las pantallas no me dan todo ese tipo de estimulación que yo necesito o que mi cerebro necesita para identificar qué es lo que está sucediendo. Yo solamente estoy viendo, estoy escuchando y en el mejor de los casos la pantalla vibra para que mi dedo sienta algo, pero es un dedo. No es como toda la mano que puede tocar la mesa y está suavecita, pero a lo mejor está un poco rugoso, ¿sabes? O sea, yo ya tengo información previa sobre este tipo de materiales. Los niños no. Los niños prácticamente, incluso hasta a mí me quería dar ganas como de tocarlo, porque me genera así como de, quiero saber, o sea, tengo una necesidad de saber cómo se siente, ¿no? Y así es los niños. No sé si te ha tocado ver a un niño en una tienda, incluso departamental, que anda con la mano así, claro, observando todo. Está recibiendo estímulo. Uh-huh. O el típico de ves una cama y por supuesto que te quieres aventar a la cama. O ves unos cojines y quieres luchar con los cojines, ¿sabes? O sea, como que todas las cosas tienen un impacto sensorial en nosotros. ¿Y el celular? No tiene nada. No me da información sensorial. Ahora, que sí tiene, entra mucho más rápido la información porque entra más información y el cerebro no lo puede procesar tan rápido. Sí, o sea, yo no es como que ya toqué la mesa y listo, ya sé. Cantidad, no calidad de información. Justo. O sea, yo toco la mesa y con esa tocada yo no supe qué era. A lo mejor necesito y así como que lo investigo y pruebo y... sí, o sea, como que tarda un poquito el cerebro en adaptarse, así se le llama, como integrar. Entonces lo que hace las pantallas es, te da un buen de información justa, la iluminación, qué es lo que está sucediendo, tu pensamiento no alcanza a ir tan rápido
como en las pantallas. Incluso tuve a un adulto mayor que diga, ay, es que porque esta cosa apenas lo tocó y ya se movió. Porque nosotros adultos jóvenes ya estamos acostumbrados a ese tipo de estímulo más rápido. Ni los niños ni los adultos mayores, porque no les tocó, están acostumbrados a ello. Okay. Entonces, cuando entra la información tan abrumante al cerebro, me desajusta, me sobreestimula, y entonces es como una línea de maquila. O sea, yo pongo aquí 45 juguetes que tienes que estar ensamblando, pero eres una persona. A lo mejor de aquí que encuentras y luego apenas lo pones y ya te tomó como tiempo hasta acá para que pueda salir otro. Entonces el siguiente paso se va retrasando, aunque tú primero estés en friega desarmando y estructurando y encontrándole. Los demás, la información que tú vas a ir pasando va a ser un poco más lenta porque necesitas digerir. Ok. Invertimos las ondas cerebrales, la frecuencia. Entonces, primero que tiene que estar lentificado, en calma, para que pueda ir procesando, y en friega para resultar una respuesta, y es el que le pedimos velocidad de procesamiento. Lo está teniendo. Entonces, en lugar de estar lentificado, está sobreestimulado, y en lugar de estar sobreestimulado, está lentificado porque le llega la información a cuentagota. Ok, perfecto. Para un proceso de aprendizaje, tiene que estar lentificado y tiene que estar sobreestimulado o rápido. Si yo lo invierto con pantallas, ¿por qué le voy a pedir a mi niño que me aprenda rápido? Claro. Porque ya se lo lentifiqué. O sea, porque incluso antes de que los niños entren a la escuela, ese circuito cerebral ya está lentificado porque ya utilizó pantallas. Ok. Ya fue un momento. Y entonces, ayer me decía una mamá, es que entramos al súper, me estaba aventando, me estaba pegando, todo, y le di mi celular para que se tranquilizara y lo aventó al infinito y más allá. El niño estaba sobreestimulado y tú le diste algo que lo estaba sobreestimulando más. Va a explotar como bombita. ¿Qué sería lo ideal? Siempre traer en tu bolsa o en una mochila que sea específica para el niño o para la niña, material sensorial. Los pop-its, unos que son como ligas que los puedes estar jalando, otros que son como, que suenan así como trrr, y luego los puedes volver a armar. Hacer pequeños, legos, las pantallas, pues no es una pantalla, pero es como si fuera una tablet, y es de dibujo. Tú vas haciendo como el trazo y se va marcando, como los que antes que teníamos de pantalla blanca, uh-huh, que era como por imán. Así hay unos como más actualizados para nuestros niños ahorita. Y también, o sea, es una cosa sumamente plana que puedes traer ahí como carpetita. Y listo. Y, o sea, hace más bulto el monedero, por ejemplo, la cartera. Ok. Entonces, sí nos está afectando mucho en nuestros procesos de aprendizaje en las pantallas, aunado a todo este desfase que tenemos en el desarrollo por la pandemia, aunado a el tema de educación. Los planes y programas de hoy en día no están ejecutados de la mejor manera. Y pues todo se va combinando y luego queremos echarle la culpa al niño porque es que tú no tienes el mejor desarrollo cerebral. Híjola, mira, ya estamos aquí sobre tiempo. Este tema obviamente da para muchísimo. Vimos como las partes más generales, vimos un poquito de lo que pudieran ser como el apoyo, el acompañamiento en este proceso de, pues sí, como de volvernos un poco más funcionales. Yo he visto de aplicaciones y claro, se nos quedan muchas cosas fuera, dime, pero a la gente que está teniendo sospechas de un niño en casa o que ya tiene alguien diagnosticado, si le pudieras dar como un consejo pequeñito, ya como para cerrar este espacio, quizás hagamos otro más adelante, si a ustedes les gustó, les interesa, quieren más, aquí nos escriben. Dinos, ¿qué consejo o qué estamos dejando fuera que tú dirías, oigan, esto es muy importante que lo consideren? Yo creo que tendríamos que irnos muy de la mano de un especialista y uno que a ustedes les vibre, o sea, porque hay muchos que vas y dices, oye, pues quién sabe, pero bueno, es el neurólogo, bueno, es la terapeuta que tiene. No, incluso los especialistas te tienen que dar a ti toda la información y te tienes que sentir seguro tú como papá, porque acuérdate, llevas un duelo. Entonces, acompáñense a un especialista, vuelvo al punto mejor, que pase el tiempo y luego te des cuenta que no había nada neurológico y ajustaron muchos temas conductuales. Claro, mal no le va a hacer. Claro, o sea, la estimulación nunca va a estar de más.
Incluso hay muchos de mis amigos que llegan y luego al centro y dicen, ¡ay, wow, todo esto! Y se ponen a jugar. O sea, a nadie nunca le va a hacer malo una estimulación terapéutica sensorial. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar, por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Si les gusta, por favor apóyennos con un comentario, le dan ahí un like, se lo comparten a quien le pueda servir. Y Aimee, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este espacio. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en Facebook como Aimee Almanza Salcido, en Instagram como Aimee-Almanza. En TikTok como Maestra Todoterreno, básicamente en todos lados sí Maestra Todoterreno, pero esas son como las ligas. Y pues no sé si quieras que dejemos el número del centro. Claro. Ok, es 614-594-9385. Perfecto, bueno, muchas gracias, nos vemos pronto, bye bye.